Siempre he odiado la risa de los niños. Esa risa chillona, molesta, estúpida. Me da ganas de arrancarme los oídos con las uñas. No soporto a los pobres, ni a los chismosos, ni a los viejos que apestan a orines. Por eso cuando me ofrecieron la oportunidad de comprar esa pocilga que llaman vecindad, no lo dudé ni un segundo. El señor Barriga quería venderla. Mucho gasto en mantenimiento, me dijo. No pagan la renta, son un problema constante. Eso fue música para mis oídos. Mi nombre es Calvillo. Empresario. Inversionista. Me gané todo lo que tengo, no me lo regaló nadie. Y cuando pongo mis ojos sobre una propiedad, la consigo, a toda costa. Recuerdo la primera vez que puse un pie en esa vecindad. Un lugar apestoso, con paredes carcomidas por la humedad, niños sucios corriendo como ratas, adultos que parecían no haber trabajado en años. Fue asqueroso. Me daban náuseas. Pero había algo aún peor. Sus miradas. Todos me miraban con desconfianza, como si supieran que yo era diferente. No era como ellos. Era superior. Y eso les dolía. Pasaron unos días. El contrato ya estaba redactado. Solo faltaba una firma del gordo inútil. El señor Barriga. Pero entonces se echó atrás. Dijo que había hablado con los inquilinos, que se sintió conmovido, que ellos le rogaron entre lágrimas que no vendiera su hogar. ¡Qué estupidez! Tienen razón, Calvillo. Esta gente no tiene a dónde ir. Me dijo. Son como una familia. Lo miré fijo. Me hervía la sangre. Le di la mano, fingí sonreír. Me despedí sin decir una palabra más. Pero por dentro, ya lo había decidido. Si no podía tener esa vecindad, entonces nadie más la tendría. Esa noche, regresé en silencio. Mi auto negro estacionado a 2 cuadras. Mis zapatos amortiguados no hicieron ruido al caminar. Llevaba mi abrigo largo de piel, guantes, y una bolsa de herramientas quirúrgicas. También un cuchillo de carnicero. De esos que usan para partir huesos. Era hora de darles una lección. No merecían compasión. Solo merecían pagar el precio por arruinar mis planes. La puerta oxidada de la vecindad no hizo ruido. La conocía bien. Pasé por los pasillos oscuros, cada rincón impregnado de orina y grasa de freidora. Lo primero que vi fue al perro de doña Clotilde, Satanás, dormido sobre una colchoneta podrida. Buenas noches, bestia inmunda. Susurré. Y de un solo golpe, le destrocé el cráneo con el martillo que saqué del bolso. El crujido fue exquisito. La sangre caliente me salpicó la cara, y la mandíbula del animal quedó colgando en un ángulo grotesco. Lo empujé con la bota, y el cadáver se deslizó hasta una pila de basura. Empezó a llover. La vecindad se llenó de un olor más podrido que antes. Bajé las escaleras hacia el departamento 72. Sabía que ahí vivía don Ramón. Ese vago malcriado. Siempre con una sonrisa estúpida, como si la pobreza fuera divertida. Forcé la cerradura con un gancho de metal. Don Ramón estaba dormido en el sofá, abrazado a una botella vacía de licor barato. Roncaba como un cerdo. Me acerqué despacio, como un cirujano. Saqué el cuchillo y lo levanté. El filo brilló con un destello breve. Y luego descendió con fuerza. La hoja entró justo por el cuello. Un chorro de sangre caliente me empapó el pecho. Don Ramón abrió los ojos por un instante. Su mirada era de confusión, de miedo, de traición. Intentó gritar, pero lo único que salió fue un burbujeo repugnante. Le seguí cortando, una y otra vez, hasta que su cabeza apenas colgaba del cuello, su cuerpo convulsionándose, manchando todo con coágulos oscuros. Me tomé mi tiempo. Salí cubierto de sangre. Caminé por el pasillo central. Escuché risas. Era el Chavo del 8, ese engendro sucio que vivía en un barril. Estaba jugando solo, pateando una lata oxidada. No me vio acercarme. Me quedé detrás de él, lo observé en silencio. Su risa. Esa maldita risa, aguda y chillona, me atravesaba el cráneo. Toma esto, mocoso. Le grité. Lo tomé del cuello con una mano, lo levanté como a un trapo, y con la otra le metí el cuchillo justo en la boca. Se retorció, escupiendo sangre, los ojos abiertos como platos. La hoja salió por detrás del cráneo, perforando su lengua, el paladar y el cerebro.
Tembló como un pez fuera del agua. Cuando lo solté, cayó al suelo con un golpe sordo, y la sangre se mezcló con la lluvia, formando un charco espeso y pútrido. Lo pateé una vez. No se movió. Uno menos. Mi traje ya estaba empapado en vísceras. Las manos resbalosas, los guantes rotos. Pero no me importaba. Me sentía vivo. Por primera vez en años, sentía que tenía el control. A lo lejos, vi una figura. Era la Popis, saliendo del departamento de Doña Florinda. Me oculté tras una columna. Caminaba con un osito de peluche en la mano, medio dormida. Era la oportunidad perfecta. Salí de golpe, la tomé de los hombros y la arrastré a un rincón sin darle tiempo a gritar. Niña. Es solo un juego. Le abrí el abdomen con una hoja curva. La sangre le brotó a borbotones, y sus intestinos cayeron como serpientes tibias sobre el suelo mojado. Ella no entendía. Me miraba con esos ojos llorosos, sin comprender por qué. La dejé allí, agonizando, y me fui riendo. Esa fue solo la primera noche. La noche de apertura. Mi venganza apenas empezaba. La lluvia no cesaba. Caía con fuerza, lavando los charcos de sangre, pero no eliminando el olor a muerte. Ese hedor espeso, metálico, delicioso. Caminé despacio por la vecindad como si fuera una huésped en mi propia creación, un artista contemplando su obra. Cada grito apagado, cada cadáver descompuesto, me llenaba de satisfacción. La Popis había dejado un rastro de tripas que se mezclaban con el lodo. Su osito de peluche seguía empapado, tirado al lado de su cuerpo, con una de sus orejas rasgada por un tajo de mi cuchillo. Le di una patada al muñeco y seguí caminando, con los pies chapoteando en ese barro rojo y marrón. Mi siguiente objetivo era Ñoño. Ese gordo idiota que siempre se burlaba de todos desde su trono de grasa. Sabía que no estaba en la vecindad. Su padre, el señor Barriga, lo cuidaba como un tesoro. Lo escondían fuera del lugar, en una casa más grande, más segura. Pero ya tendría tiempo para ellos. Ahora me concentraría en los que aún dormían confiados, pensando que mañana sería otro día. Me detuve frente al departamento de Doña Clotilde. La bruja del 71. Tocaba la puerta y hablaba con los muertos, decían los niños. Quizás tenía razón. Porque al abrir la puerta, lo primero que vi fueron frascos con ojos flotando en formol, y una cabeza de gato disecada colgando del techo. Todo olía a rancio, a velas usadas, a incienso podrido. Ella dormía en una silla, con una manta sobre las piernas. Parecía un cadáver desde antes de que yo llegara. Me acerqué sin ruido. Saqué un punzón metálico del bolso. Largo, fino. Lo coloqué justo debajo de su oreja, entre los huesos del cuello. Y presioné con fuerza. El sonido que hizo fue como el de una botella partiéndose por dentro. El punzón entró como mantequilla, atravesando su médula. No gritó. Solo abrió los ojos de golpe, como si hubiera recordado algo justo antes de morir. Quedó con la boca abierta, los labios temblando. La sangre le brotó por la nariz, despacio, en hilo delgado. La dejé así, petrificada. Entonces escuché pasos. Pasos pequeños, rápidos. Me escondí detrás de un perchero cubierto de trapos y velos. Era Kiko, el niño idiota de cachetes inflados. Llevaba una linterna de juguete y una almohada. Popis. ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi mamá? Salió del cuarto de Doña Clotilde. No vio el cadáver. No me vio a mí. Lo seguí en silencio mientras bajaba hacia el patio. Se tropezó con el cuerpo del chavo. ¿Qué? No. No. Se arrodilló y comenzó a sacudirlo, llorando. Fue fácil. Me acerqué por detrás y le envolví el cuello con un alambre grueso. Tiré con fuerza. El chillido que salió de su garganta fue agudo, cortante, como el grito de un cerdo degollado. Forcejeó, me golpeó, pero no solté. Lo sentí temblar, patalear, hasta que cayó de rodillas, el rostro púrpura, los ojos reventando. Cuando lo solté, su cuerpo se desplomó sobre el del chavo. Hermoso. La amistad sellada en muerte. Doña Florinda fue la siguiente. Subí las escaleras hasta su departamento. La puerta estaba cerrada con llave, pero eso no me detenía. Puse un pequeño explosivo casero, un truco que aprendí en mis tiempos en el ejército. La cerradura voló con un estallido sordo, como el suspiro de un horno abriéndose. Entré. Ella estaba en el pasillo, en bata, con una escoba en la mano.
¿Quién está ahí? ¿Qué fue ese ruido? No le respondí. Solo me lancé. La empujé contra la pared con tanta fuerza que se partió una tabla de madera podrida. Gritó. Me arañó la cara. ¿Sangre? Sí. Pero eso solo me excita más. La tomé del cabello y la arrastré hasta la cocina. Allí, le golpeé la cara contra la estufa. 1, 2, 3 veces. Los dientes saltaron como canicas ensangrentadas. Luego la lancé al suelo y saqué una cuchara de hierro. Y le arranqué los ojos uno por uno. Gritó como un demonio. ¿Dónde está mi hijo? Balbuceaba. Está con su mejor amigo ahora. Le dije, mientras le cortaba la lengua con una tijera oxidada. La dejé ahí, desangrándose, los ojos vacíos mirando al techo, emitiendo gruñidos sordos mientras se retorcía en su propio charco de muerte. Volví al pasillo, empapado, manchado de sangre ajena, con los labios secos y el corazón latiendo de placer. Me quedaba uno más. El profesor Girafales. Siempre con su traje barato, creyéndose culto. Pretencioso. Patético. Lo encontré en el departamento de doña Florinda, sentado en el suelo, con una taza de café temblando entre las manos. Me había oído. Su cara era un poema de terror. Calvillo. ¿Qué has hecho? Estás loco. No. Soy justo. Le respondí. Sacó una navaja de bolsillo. Patético. Me abalancé sobre él. Cayó al suelo y le pateé el estómago hasta que vomitó sangre. Le pisé la mano con la que sostenía la navaja hasta que los dedos crujieron como ramas secas. Le corté la garganta lentamente. Como si estuviera dibujando una línea recta con una pluma. El chorro de sangre me empapó el rostro. Cerré los ojos y dejé que el calor me invadiera. Luego me senté en el sofá, rodeado de cadáveres, y me encendí un cigarro. Quedaba una sola cosa por hacer. Ir por el señor Barriga y su hijo. Mi venganza aún no estaba completa. Me quedé sentado por un momento. El cigarro se consumía entre mis dedos temblorosos, pero no de miedo. De emoción. De triunfo. La vecindad estaba en silencio, rota, muerta. Y yo. Era su dios. El olor a sangre era más denso que el humo. Cada rincón estaba manchado con la esencia de aquellos que osaron desafiarme. Pero aún faltaban los últimos. El señor Barriga. Y Ñoño. Ellos habían escapado temporalmente. Vivían en una casa de 2 pisos, a las afueras de la ciudad, lejos de la miseria de la vecindad. Una casa limpia, bien cuidada, con alarmas modernas, cámaras y rejas eléctricas. Como si eso fuera suficiente para detenerme. Sabía dónde era. El señor Barriga me había invitado una vez a comer, cuando negociábamos la venta. Confiaba en mí. Un error más que le costaría caro. Salí de la vecindad con el abrigo pesado por la sangre seca. Caminé por las calles bajo la lluvia. Nadie se atrevía a salir. Era de madrugada, y las pocas luces encendidas parpadeaban como si también tuvieran miedo. Tomé mi auto, guardado en un callejón cercano, y conduje hacia el norte, con las luces apagadas. La casa estaba ahí. Blanca, con ventanales grandes y un portón negro que parecía una boca cerrada. Me detuve frente a la acera. Apagué el motor. Saqué una bolsa más pequeña del maletero. Dentro. Ganchos, cuchillas, ácido, cinta, y una sierra eléctrica que no había tenido oportunidad de usar. Sonreí. Me acerqué gateando por la parte trasera. Salté una pared baja. Las cámaras giraban, pero sabía esquivarlas. Apagué el sistema de alarma con un pequeño dispositivo que había robado de un viejo amigo de la milicia. Las luces del jardín parpadearon, luego se apagaron del todo. Silencio. Avancé hasta una ventana lateral. Cerrada, pero con una rendija. Saqué un cincel y lo inserté. Crack. Vidrio roto sin ruido. Empujé, y entré. Estaba dentro. El aire era cálido, apacible, familiar. Un olor a sopa recién hecha. A seguridad. A hogar. Quise vomitar. Caminé por el pasillo alfombrado. Alfombras blancas. Pronto serían rojas. Escuché una voz en el piso de arriba. Papá. No puedo dormir. Estoy nervioso. Dijo Ñoño. No pasa nada, hijo. La vecindad está lejos. Nadie va a venir aquí. Respondió el señor Barriga. Ah, qué equivocado estaba. Subí los escalones uno a uno. Las tablas crujían, pero no les presté atención.
Estaban tan confiados, tan ridículamente tranquilos, que no les importaba un crujido más. Abrí la puerta del dormitorio con lentitud. Ñoño estaba sentado en la cama, con un pijama de dinosaurios, abrazando una almohada. Sus ojos se clavaron en los míos. Gritó: «Papá». Me lancé sobre él, cubriéndole la boca con un trapo. Su cuerpo se sacudía como gelatina. El señor Barriga corrió desde el baño con una toalla alrededor de la cintura, jadeando, temblando. «Calvillo, ¿qué haces aquí? Suéltalo. Suena familiar eso, Barriga», le grité. «¿Recuerdas cuando dijiste que no venderías? Que no cerrarías el trato?» Sacó una pistola de la cómoda. La levantó. Pero yo me escudé detrás del niño. «No puedes disparar sin matar a tu hijo, cerdo». Él titubeó. Fue suficiente. Arrojé a Ñoño contra la pared y me lancé sobre él. «Peleamos». Me golpeó con fuerza. Era más pesado que yo, pero menos hábil. Le mordí el cuello. Le arranqué carne. Gritó, sangró. Me clavó los dedos en los ojos. Vi negro por un instante. Pero logré abrir mi bolsa y sacar el frasco de ácido. Le lancé el contenido directo al rostro. El grito que soltó fue inhumano. El ácido le derritió la piel en segundos. Sus mejillas se abrieron como carne hervida. Sus ojos se fundieron en su cráneo. Tropezó hacia atrás, chocando con un espejo que se rompió en pedazos. Cayó de rodillas, gimiendo, mientras su piel colgaba como papel mojado. Ñoño lloraba en la esquina. Se arrastraba. «No. Por favor. No nos hagas daño». «¿Daño?». Me acerqué lentamente. «Esto no es daño, Ñoño. Esto es justicia». Lo tomé de los tobillos y lo arrastré al pasillo. Gritaba, pataleaba, pedía piedad. Saqué la sierra eléctrica. La encendí. El ruido llenó la casa. Los cuadros temblaron. Las paredes sangraron con cada corte. Le corté las piernas. Primero una. Después la otra. Ñoño gritó, chilló, lloró. La sangre formó charcos gruesos bajo su cuerpo convulso. Cuando por fin murió, puse su torso sin piernas sobre el cuerpo quemado de su padre. Como una ofrenda. La casa quedó en silencio. El humo del ácido aún flotaba. La sangre manchaba todo. Las alfombras. Las paredes. Mi ropa. Mi alma. Salí por la puerta principal. Nadie me detuvo. Nadie me vio. Me fui caminando, bajo el amanecer rojo. No había remordimientos. No había dudas. Solo una certeza. Yo gané. Las primeras luces del amanecer se colaban entre los árboles como cuchillos débiles. El cielo estaba teñido de un rojo sucio, como si el mismo sol despertara bañado en sangre, sabiendo lo que había ocurrido aquella noche. Yo caminaba con las manos aún húmedas, las uñas negras de coágulos, y la camisa hecha jirones. Mi rostro estaba cubierto de cortes y moretones, pero eso no importaba. Había ganado. Los últimos dos habían caído. El señor Barriga y su gordo engendro, Ñoño, estaban muertos. Y no de cualquier forma. Los despedacé, los convertí en masas informes de carne descompuesta. Llegué a la vecindad justo cuando los primeros rayos acariciaban las paredes húmedas. El lugar estaba completamente en silencio. Ni un solo canto de pájaro. Ni un perro ladrando. Ni un grillo. Solo muerte. Caminé por el patio con calma, con esa sensación de satisfacción que uno solo siente una vez en la vida. El barril del chavo estaba volcado. La sangre seca formaba figuras extrañas en el suelo. Vi los cuerpos, o lo que quedaba de ellos. El chavo, con la cabeza atravesada por un cuchillo, seguía con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo como si aún soñara con una torta de jamón. Kiko, tendido boca abajo, el cuello aún marcado por el alambre que lo asfixió, la cara hinchada, irreconocible. La Popis, con los intestinos fuera, tirada como un juguete roto, su osito de peluche a unos metros, empapado y arrancado de un ojo. Doña Clotilde, sentada como una estatua de cera, con el punzón todavía en la nuca, el rostro congelado en una expresión de sorpresa. Don Ramón, decapitado casi por completo, la cabeza colgando por un hilo de carne, el torso empapado en su propia sangre, aún abrazando su botella rota. Doña Florinda, en el pasillo, sin ojos, sin lengua, con la mandíbula abierta como si aún gritara.
El profesor Girafales, con la garganta seccionada con precisión, tendido en el suelo con la taza de café aún cerca de su mano rígida. Una obra maestra. Un cuadro sangriento pintado con paciencia. Me senté en una silla vieja que arrastré hasta el centro del patio. Encendí un cigarro. Las moscas ya comenzaban a zumbar alrededor de los cadáveres. Todo era perfecto. Lo había logrado. Ellos me despreciaron, me humillaron, me negaron lo que era mío. Y yo respondí como debía hacerlo. Con fuego. Con sangre. Con justicia. Pero entonces sentí algo raro. Un frío me recorrió la espalda. Como si alguien me observara. Me levanté, miré alrededor. Nadie. Fui al barril. Lo revisé. Vacío. Pasé por el departamento de don Ramón. Solo muerte. Fui hasta la entrada de la vecindad. Y ahí estaba. Un espejo. Viejo. Roto. Me vi reflejado en él. Cubierto de sangre. Con una sonrisa enfermiza. Parecía un animal, no un hombre. Mis ojos. No eran míos. Eran negros, vacíos. Algo se movió detrás de mí. Me giré en seco. Nada. Entonces lo escuché. Una risa. Aguda. Lejana. Una risa infantil. ¿Quieren ver cómo me como una torta de jamón? La voz venía del barril. Me acerqué. Sudando. Respirando agitado. Metí la cabeza para ver dentro. Nada. Y entonces, una mano huesuda, cubierta de sangre seca, salió de la oscuridad y me tomó del cuello. Grité. Caí de espaldas. Me golpeé la cabeza. El mundo giró. La voz volvió a hablar. No debiste hacerlo, Calvillo. Ellos eran mi familia. Vi una figura. El chavo. O lo que quedaba de él. Tenía el rostro reventado, pero sus ojos brillaban con fuego negro. Caminaba hacia mí. Y detrás de él. Todos los demás. Cadáveres que se movían. Que reían. Que susurraban. ¿Ahora quién podrá defendernos? Decía Kiko con la lengua colgando. Brujo. Decía doña Clotilde, con el cráneo abierto. Chusma, chusma. Gritaba doña Florinda mientras sus globos oculares colgaban de hilos de carne. Corrí. Corrí hacia la salida. Tropecé con los cuerpos. Las manos me agarraban desde el suelo. Grité. Lloré. Pero logré escapar. Salí de la vecindad. Y no volví jamás. Me escondí. Años pasaron. Cambié de nombre. De ciudad. De rostro. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, los veo. Los oigo. Y aún más. Siento que me siguen. Hace 3 días, alguien dejó un barril afuera de mi nuevo apartamento. Ayer, encontré un osito de peluche roto frente a mi cama. Y esta noche, hay una risa en el armario. No me voy a esconder más. Voy a terminar lo que empecé. O ellos vendrán por mí. Y esta vez, no me dejarán escapar. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.